que hablan extras, voy a verificar que los archivos que tienen preparados abran en el computador y se los voy a subir acá más para que los puedan descargar también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el equipo que está acá era al revés. Eso nos va a tirar un error en extras. Entonces, tenemos que sería el separador decimal. ¿Cuál es el punto? ¿Pudieron verificar eso? Tienen que... No está con cómo. Bueno, no voy a hacer. ¿Usted tiene problemas con el punto de la coma? Yo no tengo... Sí, eso. Pero ahí mismo, ahí mismo... O sea, en inglés, lo vas a preparar. Parece que le interesa Muy bien, entonces... Bueno, tiene los comentarios. Excelente, ¿todos pudieron hacerlo entonces? ¿No? Panel de control, hora, cambio de configuración. Punto com. Son cuatrico y por supuesto que trabaja con toda la nomenclatura estadounidense, dentro de ello también la numeración. Y por ende, si nosotros teníamos, por ejemplo, en una batimetría, teníamos los valores de 1.3 o 1,3, evidentemente los va a leer distintos trazos que están escritos por la coma. En un caso va a leer 1.3, que es lo que realmente nosotros queremos ingresar al software, en el otro caso va a leer 13. Y eso es un problema, si se dan cuenta, desde el punto de vista de setear, obviamente, las condiciones geométricas de nuestra zona de estudio. Así que el primer paso súper importante, los computadores tienen que estar como delimitador decimal el punto y no la coma. Profe, entonces, por ejemplo, si yo quisiera abrir un archivo de ECRAF y me produce un error con la geometría, puede verse Eso es, ¿verdad? te va a tirar un error inmediatamente el computador si es que ustedes tienen un archivo de GECRAS ya creado en un proyecto y ese archivo fue creado en un computador que trabaja en la unidad de gringa. Eso significa que en ese computador todo funciona súper bien y ustedes lo copian y lo abren en sus computadores que tienen el otro decimal, la coma decimal, error en la geometría principalmente porque evidentemente GECRAS va a tratar de leer esos puntos como coma y coma como punto y se va a desorientar, por supuesto, y les va a tirar un error. Y recuerden que la geometría es un paso crítico, un paso clave en la modelación hidráulica, principalmente porque nosotros estamos seteando las condiciones de borde de la zona de estudio. No es lo mismo tener una sección transversal que sea de 1 metro que tener una sección transversal que tenga 10 o 20 o 30 metros de ancho. Entonces, la parte geométrica es súper importante. Obviando esta recomendación, que sin duda les va a tirar algún error si es que no lo hacen previamente, vamos a revisar que los archivos estén ok. Entonces, vamos a ver que el archivo esté correcto. Voy a clicar acá en este botón donde sale abrir y vamos a buscar dónde está.
fíjense que me aparece inmediatamente la lectura de un archivo que termina en .prj. Eso significa que es el proyecto llamado en este caso Project 47917B. ¿Okay? Ustedes pueden darle el nombre que ustedes deseen al proyecto que estén creando. Entonces al momento de darle OK, fíjense que me lo leyó bien sin problema. No me tiró ningún error en esta fase. Vamos a ver la geometría, que sería cliquear acá y efectivamente yo voy a ser capaz de ver la geometría. Entonces, dado que yo voy a ver la geometría sin problema, dado que no me tiró ningún error GECRAS, significa que me está leyendo sin problema ese proyecto. Ok, dicho eso, les voy a cargar esta misma carpeta en Canvas para que ustedes puedan descargarla y ejecutar conmigo lo que estamos haciendo. Canvas trabaja en un ambiente Windows. Eso significa que por esa razón estoy ocupando el equipo de acá del log. Y tiene también una distribución en Linux, pero esa distribución en Linux está basada en Red Hat. El Red Hat es una distribución bastante estable de Linux, funciona muy bien, pero es de pago. Entonces, usualmente las personas que ocupan Linux, como yo, no la utilizamos. Profe, Y el punto y la coma lo cambiaste en tu equipo y tratan de abrir el mismo archivo de nuevo, lamentablemente te va a tirar un error. ah, ya. Entonces lo que tienes que hacer es eliminar ese archivo Descargame, y ¿no? descargarlo de nuevo y abrirlo como si fuese nuevamente por primera vez el archivo, con la nueva configuración, por supuesto, del computador con el punto y la coma. Si hacen eso no debiese tener ningún problema y debiese todo ejecutarse simplemente. Por esa razón yo primero quise modificar el punto y la coma en el equipo antes de abrir el archivo por primera vez. Gracias. Geometría. Vamos a partir de cero. Muy bien, entonces vamos a abrir GECRAS. GECRAS, fíjense que está acá vacío, porque no hay ningún proyecto, podemos crear uno nuevo. En este caso, para fines académicos ya existe el proyecto, entonces vamos a cliquear acá en ese botón o acá File, Open Project, para dejar como autónomo. Vamos a buscar en los directorios donde tengamos la carpeta del proyecto. En este caso está en la carpeta alumno UDP, escritorio, está el sitio 479. Fíjense que aparece un punto .prj, lo que les mencioné que es la extensión que ocupa GECRAS para denominar el proyecto. Si ustedes entran de todas formas a la carpeta 479, que está acá, hay un montón de información. Fíjense que está el archivo PRJ y así como el archivo PRJ y un montón de otras cosas. Evidentemente, para que funcione bien el GECRAS, toda esta información tiene que estar todos estos archivos. Si ustedes eliminan por casualidad uno de ellos, lamentablemente GECRAS va a dejar de funcionar bien. ¿Okay? Entonces está el punto PRJ, que es el que va a leer originalmente, le damos OK y fíjense que acá se me llena automáticamente información del proyecto. Primero que todo me dice dónde está, en qué directorio, en qué carpeta, y también me muestra un montón de otro tipo de información. Fíjense que tenemos información del proyecto, el nombre del proyecto, tenemos la geometría ya ingresada del proyecto y también tenemos información sobre caudales estacionarios. Es un flujo estacionario. Steady flow significa estacionario. Fíjense que también tenemos opciones de unsteady flow, que significa flujo no estacionario. GECRAS tiene posibilidad también de hacer análisis, modelación hidráulica no estacionaria. Hace algo que se llama cuasi estacionario. ¿Qué significa eso? Si ustedes tienen un hidrograma, ese hidrograma lo dividen en un montón de peldaños, una especie de histograma, ¿verdad?, de caudales, y para cada uno de esos peldaños, fíjense que van a tener la parte de arriba constante, asume que es estacionario. Evidentemente que ese enfoque es válido si solo si tenemos un delta T pequeño. Si consideramos peldaños, ¿verdad?, que sean lo suficientemente cortos en el tiempo, podemos asumir que eso es constante, ¿verdad? De todas formas, lo que nosotros estamos interesados en la clase de hoy día y también en el proyecto es hacer un análisis estacionario, por la simple razón de que nosotros ya calculamos ese caudal de diseño, y ese caudal de diseño es un caudal peak del evento, ¿ok? Entonces tenemos muchos eventos en el régimen hidrológico
así hicimos todo el análisis estadístico de nuestra serie de datos, calculamos el periodo de retorno, en este caso, del caudal con periodo de retorno 100 años, cuando determinamos ese valor es equivalente a decir, ok, yo conozco cuánto es el valor PIC, que sería este caudal de diseño, en una condición en la cual yo quiero diseñar mi obra hidráulica, mi puente. Evidentemente ustedes pueden poner el caudal que deseen. Acá de hecho el GECRAS les permite ingresar muchos, pero muchos valores de caudal y hacer el análisis simultáneamente. Eso significa que si ustedes ingresan solo un valor o ingresan 20.000, GECRAS va a demorar un segundo más o un segundo menos. Esa es la diferencia. Es súper rápido en el cálculo. Ok, entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un montón de botoncitos. También podemos llegar a esos botoncitos desde acá arriba, clicando en File, Open Project, que es lo mismo que apretar ese botoncito de carpeta abierta que nos va a abrir el proyecto, y así sucesivamente. Entonces, vamos a clicar el tercer botón. Ese tercer botón nos va a mostrar la geometría del proyecto. Entonces, al clicar el tercer botón, vemos la geometría del proyecto, que en este caso es la que está acá. Fíjense que esta geometría del proyecto me muestra varias cosas. Primero que todo, lo que está en azul me está mostrando el talbec del río. El talbec es el punto en cada una de las secciones transversales que en cota es el más bajo. ¿Ok? Entonces, sección 1, ¿cuál es el punto más bajo? Sección 2, ¿cuál es el punto más bajo? Sección 3, ¿cuál es el punto más bajo? Si uno todo eso, voy a tener el talbec del río, que es lo que se está mostrando acá. Es simplemente para ejemplificar dónde está el río. Para fines de crear un nuevo proyecto, el jefe les va a pedir, ok, dibuje dónde está el río. Ustedes pueden hacer el dibujo que ustedes deseen, ok. Pueden ponerle una curva acá, pueden hacerlo derecho, da exactamente lo mismo. GECRAS no está considerando lo que ustedes hagan a mano en ese dibujo, en ese trazado, como si fuese realmente la posición en la cual está el río. Es simplemente para que ustedes tengan una referencia de cómo es el río y evidentemente traten de hacerlo, traten de trazarlo lo más parecido a lo que es en la vida real. ¿Okay? Pero en caso de que hagan algo que no se parezca mucho en la práctica para fines de cálculo, no importa. ¿Okay? Eso significa que ustedes pueden hacer algo así, un meandro, y GECRAS le va a dar lo mismo, va a ser equivalente a que sea una línea recta abajo. ¿Okay? O sea, solamente estético, ¿no? Es algo estético, pero también les muestra a ustedes cómo es el río y dónde pueden haber problemas de cálculo. Por ejemplo, si efectivamente vemos que el río acá tiene una curvatura, efectivamente piensen que el río va en esta dirección, fíjense en la flecha, lo que significa que nosotros al lado que está aquí podríamos tener problemas de erosión, porque el río va a tener una aceleración ahí, al lado, a ese lado. ¿Ok? Entonces, simplemente viendo la geometría aproximada del río, nosotros podemos adelantar nuestros problemas de erosión. Y así como esos problemas podemos identificar que como tenemos erosión ahí, también es esperable que tengamos profundidades de agua que sean más altas. Y si nosotros estamos diseñando justo una pila que va a ir aquí, evidentemente tenemos que tener la noción, imagínense, ni siquiera sin correr absolutamente nada, sin meterle ningún caudal de diseño, simplemente viendo visualmente cómo es la geometría, podemos sacar un montón de conclusiones hidráulicas. Entonces, la recomendación es la siguiente: a pesar de que da exactamente lo mismo para fines de cálculo, traten de trazar el río lo más parecido a lo que es en la vida real. Adicionalmente, ¿qué vemos? Vemos 1, 2, 3, 4, 5 secciones transversales. Podemos ir a ver esas secciones transversales con lujo de detalle si es que cliqueamos aquí donde dice Cross Section. Entonces, vamos a cliquear nuevamente este botón de acá y me va a aparecer. Voy a minimizar lo que está acá para que se vea mejor. Me aparece esta información. Y fíjense que esta información tiene, esta sección transversal tiene harta información. ¿Qué información? Primero que todo, esa columna de acá me está mostrando el eje X.
significa que esos puntitos están en el eje X horizontal y en el eje vertical Y. En este caso se ingresan eje X, eje Y. ¿Ok? Entonces el 0,10 es ese punto, el primer punto. Y así sucesivamente, el siguiente es ese, y así sucesivamente, si empezamos a agregar todos los puntos de la sección transversal, vamos a tener efectivamente esta sección transversal. Fíjense que hay flechitas acá que nosotros podemos ir apretando, lo que significa que nos vamos moviendo a la otra sección transversal. En este caso solamente tenemos 5, entonces ahí volvemos nuevamente al inicial. También podemos cliquear acá y seleccionar simplemente la que nosotros queramos. Acá hay información numérica, que si esa sección transversal se llama 987.39 y así sucesivamente, nosotros podemos darle también el nombre que nosotros queramos a la sección transversal. ¿Okay? ¿Qué información es importante? Información importante, fíjense que la de acá, una información importante que me está mostrando cuál es la distancia de mi sección transversal con la sección transversal anterior a la mía. Entonces, en la práctica lo que me está diciendo es esto. ¿Profe es anterior o siguiente? Perdón, sí, es la que está agua abajo. Sí, está agua abajo. Entonces, en la práctica me está mostrando, si estoy posicionado en esta sección transversal, me está diciendo que la siguiente, en el caso que nosotros estábamos viendo, está a 217 metros, que sería la de acá. Está exactamente lo mismo, nosotros tenemos que setear primero la geometría de la sección transversal y también tenemos que decirle al software cuál es el delta X, el delta espacial que yo tengo hacia la próxima sección transversal. ¿Sí? ¿Qué pasa con la última sección transversal? La última sección transversal, que está acá, también me muestra 217. Es la distancia de agua de arriba, profe. Sí. Se me pegó esto. Fíjense que de esta forma ustedes pueden setear curvas, por ejemplo, si lo que está acá al medio sería equivalente de ese punto a ese punto, que sería en este caso 217.02, pero de ese punto a este punto puede haber una distancia distinta. Y lo mismo que de ese punto a ese punto. Por esa razón está L, que significa left, al medio, y R, que significa right. Entonces, izquierda, centro y derecha. Importante es que exactamente lo mismo va a valer para el número de Manning, que lo que está acá. Fíjense que en este caso tiene un valor de 0.01 como número de Manning, pero va a ser constante en todos lados. Tanto, repito, al centro, a la izquierda, como a la derecha. Estos valores pueden ser distintos también. ¿Por qué motivo? Porque piensen ahora que el río, el canal del río, lo que está denominado aquí como channel, lo que está en el centro del río, sería lo que está acá, donde realmente pasa el agua, va a tener cierta resistencia. Ese N de Manning significa resistencia al flujo. Entonces, una resistencia más grande, más alta, significa más resistencia, valga la redundancia, ¿verdad? Un N de Manning más alto, y por ende es equivalente a ir frenando el flujo. Si nosotros estamos frenando el flujo, lo que observamos desde el punto de vista hidráulico es que las profundidades de agua van a ser más altas. Entonces, tiene una implicancia directa el valor que nosotros le pongamos acá. ¿Por qué puede ser distinto? Porque más allá de donde llega el agua está la planicie de inundación del río. Eso significa que bajo ciertas condiciones de inundación, de crecida, el agua va a salir del canal propiamente tal donde usualmente está el agua y se va a ir hacia el lado. Va a tomarse esa parte de terreno al lado. Y esa parte de terreno que está al lado puede tener vegetación, puede tener algún tipo de construcción, puede tener sedimentos de distinto tipo. Eso significa, raya para la suma, más resistencia. Entonces uno pudiese esperar que las planicies de inundación
uno tuviese más resistencia hidráulica y por ende también un número de Manning más alto. Entonces, esto ¿qué es una predicción de ese? ¿O ve qué significa? Significa Acá están los números de Manning, acá todo. Y fíjense que esa información está ingresada para todas las secciones transversales. Entonces, si nos ponemos para acá, vemos que aquí nos cambió esta distancia, pero el n de Manning fue el mismo, ingresado, y exactamente lo mismo acá. Acá aumentó el n de Manning un poquito más, y así sucesivamente, y acá un poquito más también. Entonces, importante de recordar en lo de la planicie de inundación, que el n de Manning significa resistencia hidráulica, mayor n de Manning y por ende uno esperaría mayores profundidades de agua. Por esa razón, cuando antes del invierno nosotros debiésemos ser precavidos y potencialmente pudiésemos ir a limpiar los ríos, ¿verdad? O las planicies de inundación. De esa manera, nosotros lo que estamos haciendo es eliminar esa resistencia adicional. Y como estamos eliminando esa resistencia adicional al mismo caudal, nosotros tendríamos profundidades de agua más bajas. Eso significa menos inundación. Y por ende significa que hidráulicamente nuestro cauce tiene una mayor capacidad de transporte de agua. Si se dan cuenta, no mucha más información importante está acá. Ustedes también pueden, por ejemplo, poner puentes acá, poner otro tipo de estructura, etcétera, pero nosotros no vamos a ver eso el día de hoy. Importante es que si ustedes van al botoncito que está acá, el cuarto botón, donde podemos ver y editar los datos de caudal, y fíjense que tenemos esta información. Primero que todo, acá aparece un 1. Eso significa que vamos a agregar una condición de caudal. Si nosotros cambiamos esto y ponemos 5, van a aparecer 5 opciones más. Y esto es lo que a lo que me refería inicialmente, que si nosotros hacemos el cálculo con un caudal de diseño, que sería el que está ingresado acá, versus hacer el cálculo con 32.000, que es el máximo que acepta hectras, el software se va a demorar muy poco. ¿Okay? Hagamos una prueba. Fíjense que ahora está ingresado con 10 solamente. Después vamos a volver acá para ver las condiciones de borde y todo eso. Pero vamos a hacer un cálculo. ¿Qué orden? Hay menos 1. Fíjense que esto se demoró. Demoró como un segundo el correr. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora poniendo 5. Y aquí vamos a inventar valores de caudal. Vamos a correr de nuevo el monito. Y también ya corrió. ¿Se dan cuenta? Lo que significa que es extremadamente rápido y está extremadamente optimizado hectras para correr las condiciones hidráulicas al menos estacionarias que ustedes están corriendo. Dado que ustedes tienen que trabajar con un caudal de diseño y un caudal de verificación, evidentemente les interesa al menos trabajar con dos caudales. Un caudal de diseño, que puede ser este de acá, y un caudal de verificación, que es este de acá. ¿Okay? ¿Profe? ¿Qué botón nos ocupa de izquierda a derecha para correr el programa?
primer botoncito que está corriendo acá. Ah, y con el botoncito que está corriendo, ya. Pero fíjate que al lado hay otro botoncito, pero está como en subida, como en un cerro. Ese no, porque ese no es estacionario. Entonces el primer que está corriendo horizontal, que es el que está acá, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Súper. Adicionalmente, una cosa importante entonces es que ustedes al momento de correr G-Class, voy a repetir exactamente lo que dije anteriormente, que necesitan al menos correr dos caudales. El primer caudal es el caudal de diseño, que ustedes calcularon con periodo de retorno 100 años. El segundo caudal es un caudal de verificación. Ese caudal de verificación tiene, por supuesto, un periodo de retorno más alto. ¿Ok? Vamos a regir por lo que está en el manual de carreteras. Eso significa que si ustedes diseñaron por 100 años, van a tener que verificar con 200 años. Entonces, tienen que hacer todo el análisis probabilístico, nuevamente, el que ya hicieron, calcular el caudal con periodo de retorno 100 años y también calcular el caudal con periodo de retorno 200 años. El primero es de diseño, el segundo es de verificación. Y esos dos caudales son los que ingresan acá. Al menos esos dos caudales. Profe, supone son de caudales, no de periodo de retorno, ¿verdad? No, son de caudal, directamente de caudal. Sí. Entonces a GECRAS no le interesa qué periodo de retorno tú calculaste, GECRAS te pide cuánto es la condición inicial hidráulicamente hablando, y por eso está en metros cúbicos por segundo el caudal, y después hace todo el cálculo hidráulico dentro de la sección transversal que tú defines. ¿Ok? Entonces solo tú sabes qué periodo de retorno estás calculando, lo que te interesa hacer. ¿Ok? Muy bien. Importante también es que ustedes que tienen acá donde dice condiciones de contorno. Se les va allí una pestaña adicional, que sería la que está acá, y fíjense que existe al menos dos opciones, una condición de contorno agua arriba y una condición de contorno agua abajo. Es súper usual que los ríos que nosotros estemos trabajando tengan un régimen subcrítico, lo que vimos en la clase pasada, un régimen de río, no un régimen supercrítico de torrente. ¿Qué significa eso en teoría? Significa que la condición de borde, si el río es subcrítico, tiene que estar aguas abajo. Entonces, fíjense, condiciones de contorno, esta ventana. Estoy viendo que aguas abajo hay una condición de contorno. Esto implícitamente se le está diciendo a GECRAS que el río tiene un régimen subcrítico. Si esa condición hubiese estado al lado, hubiese estado acá, aguas arriba, implícitamente le estamos diciendo a GECRAS que ese río tiene una condición supercrítica. ¿Ok? Recuerden, en la gran mayoría de los casos, los ríos tienen una condición subcrítica. Ahí tenemos un régimen de río subcrítica. Y eso significa, para fines del software, ingresar la condición de contorno a razón. Tienen varias opciones. Miren, primero que todo, condición de contorno. Siempre agua abajo pensando que el río es subcrítico. Pueden conocer una altura de agua. Imagínense que al final de las secciones, de todas las secciones transversales, ustedes conocen que la altura de agua tiene un valor tanto, 1 metro. Entonces en esa condición, en la condición de borde que va calculando el software, agua arriba, ¿qué pasa? Por eso la condición de borde es importante, no da lo mismo ponerla aquí, abajo o arriba. Pueden agregar una profundidad de agua conocida, pueden agregar una profundidad crítica, hidráulicamente crítica, pueden agregar una profundidad normal o pueden agregar una curva de descarga. ¿Ok? Lo más sencillo, cuando no contamos con ningún tipo de obra hidráulica, es que si hubiese un vertedero agua abajo, donde yo estoy poniendo la condición de contorno, es fácil porque simplemente podemos poner esto acá, conocemos cuánto es la profundidad en el vertedero. Recuerden que la relación altura de agua con caudal en un vertedero es unívoca, es única.
No así en otras condiciones. Nosotros en la clase pasada vimos que para una condición de río o una condición de torrente vamos a tener dos profundidades de agua al mismo caudal. En la condición crítica vamos a tener solamente un caudal, una profundidad de agua. Por eso es una condición de borde la condición crítica. Y eso se da cuando el flujo es crítico. Y el flujo, ¿cuándo es crítico? ¿Cuándo lo podemos forzar a ser crítico? Lo forzamos cuando tenemos, por ejemplo, un vertedero. Entonces, si nosotros tuviésemos un vertedero, condición crítica, ponemos el valor, sin problema. En este caso, fíjense que está ingresado a altura normal. Eso también lo vimos la clase pasada. Recuerden que yo les dije, el flujo normal tiene ciertas propiedades. Esas propiedades, desde el punto de vista ingenieril, son deseables, pero es difícil encontrarse. Bla, 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 ¿verdad? Condición de contorno agua abajo. Fíjense que en el flujo normal vamos a tener un supuesto, que es un supuesto súper fuerte, que las pendientes del lecho, la pendiente del agua y la pendiente de la línea de energía son todas paralelas. Y por esa razón, fíjense que acá se le ingresa el valor de la pendiente. Entonces acá tenemos la pendiente del 0,2 por 1000, en este ejemplo. Se está cerrando el archivo mientras al momento de tratar de correrlo. Ya se me ha cerrado 2 veces. ¿Okay? ¿Qué versión de GCrash tienes? La 6.6. ¿Qué versión de Windows? Es que al momento de posicionar los archivos en una carpeta, yo les dije pónganlo donde quieran. Y efectivamente eso debiese funcionar. Pero si tienen una carpeta, tienen una subcarpeta, una sub y ponen muchas subcarpetas, lo más probable es que el software se maree. ¿Ok? Primera cosa. Segundo, si los nombres de esas subcarpetas tienen cosas raras como tildes, ñes o cualquier cosa, también se marean. Entonces, les conviene dejarlo simplemente en el escritorio, en una carpeta que no tenga ninguna de esas cosas, que no tenga tilde, que no tenga ñes, que no tenga ningún carácter fuera de orina. Ahí tenemos el estudio de nuevo análisis y después se ve cómo volver esa condición. Ahí donde dice este número de acá me está seteando cuántos caudales voy a analizar y al ladito hay un botón de las condiciones de control. Entonces si tú cliqueas ese botón, te aparece el programa. ¿Okay? Y fíjense que simplemente agregando esas condiciones de contorno, en este caso el flujo normal, 0,2 por 1000 en el ejemplo, realizando el proyecto, yo no les di ninguna condición de contorno, pero también le mencioné a Bárbara, la ayudante, que les mencionara que la condición de contorno que usted utilizara sea 0,1 por 1000. Entonces, ese número que está ahí tiene que ser 0.0000102. ¿Ok? Muy bien. Entonces, después que tengan seteada la geometría, después que tengan calculado los caudales de diseño o los caudales que ustedes quieran correr en GCrash en la modelación hidráulica, después que hayan seteado las condiciones de contorno, que sería esta de acá, ustedes están en condiciones de correr el modelo. Vamos a dar OK. Vamos a dar OK. Y fíjense, para correr el modelo, vamos a clicar este botón que está acá, que es el botón número 9. Va a aparecer el que está acá. Y fíjense que acá me va a pedir varias cosas. Primero que todo, ¿cuál es la geometría? En este caso tenemos solamente el archivo de geometría, así que no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el archivo de los datos? Que sería el que acabamos nosotros de enviar, donde está la condición de borde.
Y fíjense que acá me pregunta el tipo de régimen de terrorismo. Y recuerden que ustedes en la sección anterior, donde están las condiciones de borde, setearon implícitamente que la condición de borde estaba agua abajo, y yo les dije, eso significa un régimen subcrítico, y por ende, en esta fase también tienen que quedar subcríticos. ¿Ok? Si hubiesen seteado la condición de borde agua arriba, evidentemente que eso sería supercrítico, y si por ese motivo ustedes tienen alguna duda o no saben muy bien, pudiesen seleccionar mixto. Eso significa que pueden ser ambas cosas. ¿Okay? En este caso, nosotros estamos en un régimen subcrítico y vamos a calcular. Eso es lo que se demoró G-Crash en calcular. Nuevamente, un segundo. Ya me hizo el cálculo con los dos caudales determinados. ¿Todos pudieron hacer el cálculo? Sí. Perfecto. Eso para fines de demostrar ustedes, también tienen que cambiarlo hacia el no hacia Muy bien, entonces todos pudieron hacer el análisis de tirarse la corrida con los caudales determinados, condiciones de borde, etc. Súper, dado que ya corrimos la modelación hidráulica, esta es una modelación hidráulica a todo esto unidimensional. ¿Okay? Eso significa que toda la sección transversal es considerada como si fuese una única entidad. El flujo va en esa dirección solamente. Entonces, para ejemplificarlo, si volvemos a la geometría, el flujo solamente va a ir en esa dirección. Si eso fuese bidimensional, significa que el flujo puede ir en esa dirección, agua abajo, pero también en la sección transversal puede moverse así. Significa que esta cosa se puede mover así. Si se dan cuenta, eso está moviéndose siempre agua abajo, pero también hay velocidades en otras direcciones. Entonces, eso sería un flujo bidimensional. Evidentemente, un análisis bidimensional es más realista que un análisis unidimensional, pero desde el punto de vista del cálculo, evidentemente un 2D bidimensional es más honoroso que uno D. ¿Okay? Unidimensional. Eso podría ser como la causa que está cuando graba con una cosa gira. Así es. Entonces, en la práctica, en la sección transversal, que sería la que está acá, nosotros podemos tener un movimiento así, el agua se puede ir moviendo así. Así se puede ir moviendo el agua. Entonces, evidentemente va en una dirección, que sería el análisis, la dirección principal, cuando nosotros hacemos un análisis unidimensional, y el bidimensional sería que también se va moviendo así, en la otra dirección. Y también podemos tener flujos tridimensionales, que sea todo eso, pero también hacia arriba, hacia abajo, para todos lados. Y eso sí que es realista, es lo que realmente sucede, pero el computador demora mucho en correr, incluso computadores muy caros, ¿verdad? Demora mucho. Excelente, entonces volvamos al análisis, corrimos todo, y fíjense que acá tenemos otros botones. Vamos a aplicar el botón que aparece en la sección transversal con agua. Vamos a aplicar este botón y fíjense que acá abajo me muestra dónde llegó el agua en la simulación. Aquí un poquito más alta, un poquito más alta, un poquito más alta. Fíjense que para estos casos el caudal era muy bajo. Y fíjense que me está mostrando simplemente el primer análisis.
que sería el primer valor. Recuerden que yo ingresé dos valores, 10 metros cúbicos por segundo y 20 metros cúbicos por segundo. Acá me está mostrando solamente el primero. Podemos, por supuesto, cambiar eso. Podemos ver las dos cosas. Y aquí también me está mostrando la otra. Pero estos son valores muy bajos. Vamos a hacer un análisis con valores más altos. Para ver cosas. Súper. Entonces, aquí vamos a limpiar esto de acá. Fíjense que ahora estamos viendo profundidades de agua un poco más tosca de lo que esperaríamos. ¿Verdad? Súper. Esto es para verlo visual. Ustedes pueden animar un poco una simulación acá, esto de acá, pueden cambiar las variables. Por ejemplo, si están visualizando todas estas cosas, pues también podemos visualizar otras, etc. Entonces, esto es simplemente una visualización de los resultados. Si ahora nosotros queremos saber los números, fíjense que acá, al final de los iconos, hay dos tablas. Entonces, si nosotros cliqueamos sobre estas tablas que están acá, vamos a ver información importante desde el punto de vista hidráulico. Acá dice que estamos viendo el primer caudal, acá tenemos el segundo, ¿verdad? Simplemente cliqueando acá vamos a pasar al segundo, vamos a ver otros valores porque la simulación se hizo con otros valores de caudal. Y fíjense que acá tenemos un montón de información, en particular acá está el caudal que nosotros ingresamos como condición también de borde hidráulica. Entonces aquí están los 100 metros cúbicos por segundo. Tenemos información de velocidades. Fíjense que acá tenemos la velocidad total en metros cúbicos metros por segundo, 0,54. Tenemos profundidades de agua. Tenemos un valor de alfa que es muy importante para ustedes. Y así sucesivamente. Tenemos cuánto el ancho de la sección transversal con agua. Tenemos la profundidad hidráulica, la velocidad media y así sucesivamente. Podemos ver exactamente lo mismo con el 2. Y fíjense que estos números por supuesto que cambian porque el caudal cambió. Esta es una tabla resumen de los resultados. Super. Vámonos a la tabla que está al lado, que es una tabla que me va a entregar un montón de información. Primero que todo puedo definir la tabla. Si ustedes van a Options, Define Table, ustedes pueden seleccionar qué variables quieren visualizar. Están todas estas variables que están acá. Todo esto ya calculó GClass para ustedes. Acá solamente se muestran algunas cosas, el caudal, la elevación, velocidades, área, así sucesivamente, el número de fruit, pero perfectamente ustedes pueden querer otras cosas. Por ejemplo, borré todo. Esto significa que si yo reinicio esto, la tabla no me va a mostrar nada y simplemente voy a seleccionar, por ejemplo, el área, doble clic sobre el área, me la muestra acá como la primera columna. Después quiero el número de flujo, después quiero la profundidad de agua, quiero la velocidad, le doy OK. Fíjense que automáticamente me cambió la tabla que me está mostrando. Esto me lo está mostrando para el profilo, para la condición de caudal 2, que serían los 200 metros cúbicos por segundo. Aquí ustedes también pueden cambiarlo, pueden seleccionar todo lo esto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esas son las secciones transversales.
¿Todos pudieron llegar a la tabla? Súper. Una cosa que también permite hacer GECRAS es calcular las curvas de descarga. Fíjense que la curva de descarga es una relación entre el caudal y alguna variable del análisis. En este caso usualmente es la cota. Por eso está acá caudal en función versus cota. Ustedes simplemente agregaron dos caudales, por eso está el punto acá a 100, el punto a 200. Si ustedes agregaran más caudales, verían una curva mucho más suavizada. A mí me dio recta, de hecho. ¿Cuántos caudales pusiste? 5, ¿De qué valor? 10 cada uno. Son todas muy poquitas. Ya, perfecto. Y fíjense que acá ustedes pueden cambiar las variables de análisis. La opción. ¿Qué variables quieren en el eje X? En el eje X yo, por ejemplo, quiero velocidad. Estoy pensando en una curva de descarga de velocidad. Velocidad acá. Y en el eje voy a poner el caudal. Tengo una curva de descarga de velocidad versus caudal. Estas curvas de descarga pudiesen ser importantes para algunos cálculos de socavación, principalmente porque ustedes pueden ingresar los distintos caudales. De esa manera pueden tener una relación entre el caudal y la velocidad y la profundidad de agua. Entonces, de acá ustedes pueden sacar alguna ecuación que les permita estimar tanto las velocidades o la profundidad de agua solamente en función de esta fecha. El total de algunos que nace de la relación de El ECRA no tendrá una ecuación así. no, pero tú puedes ver los datos. Sí, como para hacer probabilidad, sí que va a ser No que yo sepa, quizás. Yo era solo un ejemplo, ustedes pueden sacar lo que ustedes deseen. Eso era un poco para mostrarles que hay flexibilidad en el software. Entonces, al momento de visualizar las tablas, GECRAS les va a proponer algunas variables. ¿Okay? Pero no necesariamente son las variables que ustedes más necesitan conocer. Significa que para poder ir a buscarlas, para elegir buscar, qué sé yo, una alternativa fácil, bien resumida de toda esa información, es simplemente en la misma tabla decirle yo quiero ver la variable 1, la variable 2, la variable 3. ¿Ok? Y les va a mostrar inmediatamente los valores de esa variable para todas las cosas. ¿Ok? Muy bien, ¿consultas? La verdad es que estuvo bastante claro, la verdad. Muy bien. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Deja que tengo no, mi último juez. Lo metí en la papelera ayer por eso. No estaba seguro. Muy bien.
¿Más consultas, jóvenes? Antes de terminar. No podemos contener archivos, pero más bien pasó que cuando está haciendo el modelo, dibujé el cauce, empecé a dibujar la selección, porque van